Los locales eran pequeños, la atmósfera irrespirable y en todas partes reinaba una suciedad horrible. Mikhailov Alexander fue un ingeniero y documentalista soviético, que señaló cómo eran las primeras fábricas de la Revolución Industrial. Bienvenidos a Voces de la Historia, y en este capítulo veremos los orígenes, desarrollos, motivos de la Revolución Industrial, así también como sus etapas, el desarrollo obrero y sus consecuencias. Comencemos. Etapas. Se coincide en señalar dos etapas en la Revolución Industrial, cada una caracterizada por la introducción de nuevas tecnologías que tuvieron un gran impacto en la producción de bienes y por ende en la economía. La primera etapa de la Revolución Industrial se extiende desde mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Se caracteriza por la introducción de la máquina a vapor en los procesos de manufactura y con sus precedentes en el desarrollo de la industria textil y el punto final del sistema de los trabajos gremiales medievales. La segunda etapa de la Revolución Industrial va desde fines del XIX hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Se distingue la aplicación de innovaciones como la energía eléctrica y el motor de combustión interna en la fabricación de bienes. Los precedentes de la Revolución Industrial deben buscarse en la Revolución Agrícola Inglesa. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra contaba con la agricultura más productiva de Europa, debido a que sus estructuras habían sido objeto de una serie de transformaciones favorecidas por una serie de circunstancias. Los cambios en la estructura de propiedad agrícola, los open fields, campos abiertos, son sustituidos por los enclosures, cercamientos. La puesta en práctica de innovaciones agrarias que posibilitaron el gradual abandono del barbecho a raíz de la aplicación del sistema Norfolk, la rotación cuatrienal de cultivos se realizaba en el siguiente orden: trigo, nabos, cebada y alfalfa, lo que aumentó la productividad y, como ya hemos mencionado, permitió producir plantas forrajeras para alimentar al ganado. A esto se le sumó hacia 1870 los primeros modelos de maquinaria agrícola, como sembradoras y trilladoras. Debido a estas medidas, entre 1700 y el 1800, los rendimientos agrícolas incrementaron un 90%. La industria textil fue el sector industrial donde comenzó la Revolución Industrial en Gran Bretaña, y puede ser considerada el prototipo de la misma. Materia prima abundante y barata, fábricas donde se concentraba la producción, renovación constante de tecnología, importancia del mercado, crecimiento continuo y necesidad de capitales. El desarrollo de la industria textil se debió en origen a la presión de la demanda de productos manufacturados por el aumento de la población, debido al inicio de la transición demográfica caracterizada por un claro descenso de la mortalidad y un mantenimiento de las altas tasas de natalidad. La industria artesanal inglesa había utilizado desde la época medieval la lana como materia prima. El problema fundamental era que no se producían los suficientes tejidos por las trabas que imponían los gremios, entre otras cuestiones. Con el lino ocurría algo parecido. El algodón, en cambio, presentaba muchas ventajas. En primer lugar, era una materia prima muy abundante, gracias a las plantaciones en Norteamérica, Egipto y la India. Era una materia prima barata, porque se extraía con mano de obra esclava, y aunque se cultivaban lejos, se transportaban fácilmente por la Marina Mercante Británica, con lo que no se encarecía demasiado. Antes de la explosión industrial, los tejidos de algodón se producían a través del Domestic System, con lo que era más fácil aplicar las nuevas tecnologías en este ámbito productivo que en los gremios, sujetos a regulaciones que impedían las innovaciones. El Domestic System era un sistema de producción artesanal en el ámbito rural. Para evitar las restricciones gremiales, los comerciantes proporcionaban materias primas a las familias campesinas para trabajar y después recogían la producción y saldaban cuentas con los campesinos.
En consecuencia, la presión de la demanda y la competencia de los textiles extranjeros hacían preciso producir a bajo coste, con calidad y en cantidad creciente. Había que obtener, pues, más hilos y mejorar los telares. Las respuestas tenían que venir de mano de las nuevas máquinas. En 1733, John Kay inventó la lanzadera volante, dando inicio a la primera máquina que provocaría el inicio de la revolución industrial. Esta significó no solo el despegue económico y tecnológico de las principales potencias europeas y de Estados Unidos, también fue causa de innumerables injusticias sociales, como intercambios desiguales entre burguesía y clase obrera, explotación del proletariado y surgimiento de ideologías y revueltas sociales que pretendían darle la vuelta a la situación. De allí la justificación del comunismo, el socialismo y el anarquismo, así como movimientos de reivindicación que lograron conquistar lenta pero paulatinamente mejores condiciones para los trabajadores. La revolución industrial fue un suceso que afectó de forma directa y activa a la historia humana, cambiando la forma de generar riqueza y a su vez las condiciones de vida de las personas involucradas. En este proceso se dio un acontecimiento clave de este periodo, la formación de la clase social obrera, encargada de suministrar la mano de obra que facilitara el crecimiento de las industrias y del capital. Con este surgimiento nace una nueva percepción del ser humano como fuerza de trabajo, cambiando para estas personas todo el ambiente laboral y de convivencia. Este proceso aconteció durante la época moderna, específicamente en Inglaterra, lugar que ya mencionamos que ocurrió la primera revolución industrial. Estos numerosos cambios alteraron las condiciones de vida de las personas, llevándolas de lo rural a lo urbano, modificando el ambiente de convivencia con sus familias, la forma de ganar dinero y del concepto de trabajo y producción, situación que se cataloga hostil e inhumana. Existen dos versiones en toda apreciación, la optimista y la pesimista. Sobre esta discusión de las consecuencias sociales de la revolución industrial se da lugar a un largo debate acerca del nivel de vida de los trabajadores. Por un lado, los pesimistas le dan gran importancia a los aspectos negativos de la industrialización y a su vez afirman que no pueden olvidarse las condiciones en que vivieron los trabajadores de los primeros tiempos de la industrialización. En cambio, los optimistas resaltan las mejoras obtenidas por los trabajadores en sus condiciones de vida y sostienen que, en el largo plazo, la industrialización permitió un aumento del bienestar para toda la sociedad, no solo mayor cantidad y variedad de productos, sino también mejores condiciones sanitarias y educativas. Los obreros en el modo de producción feudal vivían en las zonas rurales, por ende sus prácticas eran agrícolas, es decir, las actividades que desarrollaban eran exclusivamente labrar la tierra y aprovecharse de los recursos de las mismas, lo que les permitía tener un panorama estable y sin mayores dificultades, simplemente rindiendo tributo a sus superiores. Tal y como afirma Engels, los obreros vivían una existencia enteramente soportable y llevaban una vida honesta y tranquila en toda piedad y honorabilidad. Su situación material era mucho mejor que aquella de sus sucesores. A su vez, algunas personas dedicaban su esfuerzo y tiempo al trabajo manual que consistía en una producción artesanal, como el hilado de las telas, otorgándoles beneficios económicos al comercializar los productos en los mercados, lo que les daba unas condiciones básicas de tranquilidad y subsistencia, tanto de manera individual y familiar, afirmando que entre las actividades de agricultura y artesanía, los obreros lograban obtener un sustento tanto económico como social, sin tener dificultades de vivienda, dado a su asentamiento en el campo, sin involucrar a sus hijos al trabajo por más de 8 horas, ya que poseían un nivel de vida alrededor del agro y los procesos de tejido no les demandaban mucha fuerza de trabajo, pero sí una sustentabilidad. Según Engels, eran personas respetables y buenos padres de familia, vivían de acuerdo con la moral porque no tenían ocasión alguna de vivir en la inmoralidad. A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI se produjeron serios cambios en el agro inglés, convirtiendo zonas de cultivo
en pastizales que permitieran alimentar a las ovejas. Esto desencadenó, junto con la implementación de nuevas políticas del gobierno, un desalojo de manera gradual y constante de campesinos, quienes se vieron alterados con estas modificaciones y por consiguiente el campesinado independiente y libre fue desapareciendo. A partir de estos cambios implementados por los terratenientes y el Estado, obligaron a campesinos arruinados a buscar nuevas opciones, entre ellas trabajar como obreros asalariados en las ciudades y sectores industriales, las cuales demandaban constantemente mano de obra, generando una emigración de trabajadores a dichas zonas. Esto es solo el comienzo de lo que con el tiempo se llamaría proletariado industrial o capitalista, donde una de sus principales consecuencias fue abandonar su estado de vida anterior, viviendo en el campo siendo la tierra su principal fuente de subsistencia, a trasladarse a la zona urbana. Situación similar para los artesanos, quienes encontraban en el comercio con las colonias aledañas un nivel mínimo de subsistencia, por lo que debieron de trasladarse, la mayoría de ellos, desde el campo a las ciudades también. Ambos grupos se dirigieron a las ciudades con pocas garantías de subsistencia. La invención de la máquina a vapor creada por James Watt, patentada en 1769, fue uno de los factores que conllevó a la revolución industrial, marcada en el siglo XVIII, hecho trascendental que modifica el sistema económico, diluyendo la producción artesanal y la agricultura para colocar el capital y las máquinas como herramientas principales, creando dos clases sociales, una de ellas la burguesía, quienes tenían la capacidad monetaria e influencia política, y la otra, en la cual se hace más énfasis, es la obrera, encargada de entregar un servicio o fuerza de trabajo. Esta transición que hizo la clase obrera junto con sus familias, dejando a la zona rural para involucrarse en los centros urbanos, desencadenó una gran variedad de cambios, enfrentando nuevas situaciones. Entre esos aspectos se encuentra la remuneración inapropiada, el maltrato físico, la relación despreciable con sus jefes, el mal estado de las viviendas y su ambiente de convivencia. A partir de este momento se da la génesis de la clase obrera, trayendo consigo múltiples características producto de la llegada a las ciudades y la necesidad de entregar su fuerza de trabajo para obtener unos ingresos que les permitieran subsistir junto con sus familias. La opresión capitalista era enorme, haciendo compleja y triste la vida del obrero, añadiendo el hecho de que los lugares de trabajo, las fábricas, no cumplían con una higiene mínima. A su vez, los obreros contaban con poco tiempo para la alimentación, y en ocasiones ese espacio establecido no era respetado por los administradores de las fábricas. Según Mijailov, todo su alimento era a base de avena, tocino pasado y un trozo de pan negro. El problema del hacinamiento también se evidenció, no solo en las fábricas, sino también en las viviendas, lugares que presentaban condiciones no muy favorables para la convivencia de las familias, dado a la gran cantidad de integrantes que podían haber en una sola propiedad, transformando el ambiente en una situación de estrechura, con un servicio sanitario deplorable que generaba molestias de manera frecuente en los habitantes, una situación muy diferente a las que se encontraban en el campo, cosa que podemos ver reflejada en la siguiente cita. Me situé en la calle Oxford de Manchester y observé a los obreros en el momento en que abandonaban las fábricas. A las 12 en punto, los niños tenían casi todos mal aspecto. Eran pequeños, enfermizos, iban descalzos y mal vestidos. Muchos no aparentaban tener más de 7 años. Los hombres de 16 a 24, en general, ninguno de ellos de edad avanzada, estaban tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran las que tenían apariencia más respetable, pero entre ellas no vi ninguna que tuviera un aspecto lozano y bello. Vi o creí ver una estirpe degenerada que no llegaría a viejos, niños que jamás serán adultos saludables.
Era un espectáculo horrible. Informe médico de Turner Tallcraft, 1831. Consecuencias: precarización de los obreros, desarrollo industrial, profesionalización de los distintos tipos de técnicas de trabajo, proyección de nuevos derechos sociales y políticos a partir de las constantes huelgas, cambios sociales y de vida, desarrollo pleno del capitalismo. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram y Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor y Spotify.